Gracias, Señor. Muchas, pero muchísimas gracias por estar un día más en tu casa, Señor, por permitirnos alabarte, exaltarte, glorificar tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por la obra que hiciste en nuestras vidas, Señor. Gracias por la obra que sigues haciendo, Señor. Gracias por todas las cosas que tienes preparadas para nosotros, Señor. Gracias por tanto amor, gracias por tantas misericordias, Señor. Cosas preparadas que tú tienes para nosotros, cosas que no subió a los pensamientos de hombres, pensamientos humanos, porque son muchísimas más grandes de lo que nosotros pensamos. Te doy gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada familia, Señor, hoy presente en esta mañana, Padre Santo. Gracias por los hermanos que van a pasar por el bautismo de las aguas. Gracias por cada amigo, familiar que nos visitan, Señor. Y gracias por tu bendita palabra. Sobre todas las cosas, Padre, porque entendemos que tú haces todas las cosas por medio de ella, por medio de tu Espíritu Santo que habla en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Te ruego en esta mañana, Padre, que prepares nuestros corazones, que nos ayude, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Padre Santo, que traiga revelación de tu palabra, Padre, que traiga convencimiento, Señor, que traiga entendimiento, Padre, y que tu gracia sea derramada sobre tus hijos, sobre este pueblo, Señor, sobre cada persona que está en este lugar y sobre cada hermano y hermanas que nos miran a través de la transmisión, Padre Santo, en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué te parece, iglesia, si le damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Gracias, Señor. A ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Muy buenos días a todos, iglesia, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos. Saludos a los hermanos que nos miran por la transmisión también. Dios los bendiga en sus casas, en sus trabajos. En esta mañana tengo un mensaje, una predicación, un sermón para compartirles. Pensaba que Dios es el que nos llamó a cada uno de nosotros. Pensaba en los hermanos nuevos y en los hermanos que nos visitan también por primera vez o hace poquitos que nos están visitando o participando de la reunión. Y que Dios tiene un llamado para su vida, ¿sí? Dios tiene un llamado con un propósito muy grande para su vida. Y el título de este sermón le puse Llamados para ser como Jesús. El principal llamado que nosotros tenemos como iglesia. Llamados para ser como Jesús. Así que los invito a que puedan leer su Biblia en el capítulo 8 de Romanos, ¿sí? Romanos 8, y lo vamos a estar leyendo desde el versículo 28 en adelante. Este pasaje, este texto que nosotros tenemos en la Biblia, es el mensaje central de esta predicación. Yo los invito a que ustedes puedan tener su Biblia en ese pasaje y los demás versículos lo podemos ver en la pantalla con el fin de no distraernos, ¿verdad? Y porque casi todos los versículos están en este pasaje. Amén. Leemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a los que
a su propósito son llamados. Y el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Para qué los llamó y para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Para que fuesen como Jesús. Amén. Para eso fuimos llamados principalmente. En estos dos primeros versículos vemos el propósito de Dios para nuestra vida. Esta es la voluntad de Dios. Es algo que Dios se propuso y Él lo va a hacer. Amén. Esto es algo que está en el corazón de Dios y esto es para lo que Dios envió a su Hijo. ¿Sí? Voy a leer otro punto. Qué bueno es cuando una persona conoce el verdadero propósito para su vida y lo acepta, lo recibe. Entonces esta persona tiene un rumbo claro para su vida. Tiene un rumbo claro para sí mismo y para su vida. Empieza a alinearse con el propósito de Dios. Amén. Pensaba, como le decía, ¿verdad? Los hermanos nuevos, los hermanos que nos visitan y aún para nosotros mismos. Qué bueno que es saber cuando nosotros sabemos para qué Dios nos llamó y tenemos la certeza, la seguridad, tenemos el conocimiento de cuál es el propósito principal de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros aceptamos ese llamado de parte de Dios, lo recibimos, entonces nuestra vida va a tener un rumbo claro, ¿sí? Vamos a tener un rumbo claro y entonces cuando nosotros recibimos, aceptamos ese llamado, entonces empezamos a alinearnos juntamente con el Señor. Vamos en la misma dirección. Amén. Así que esto es lo que le quiero compartir en esta mañana. Ahora yo le quería compartir dos ejemplos en la vida de una misma persona, en la vida del apóstol Pablo. Vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 9, versículos 4 y 6. ¿Sí? Hechos 9, 4 al 6. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego le dice algo clave. Dura cosas te dar coces contra el aguijón. ¿Sí? Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. En este tiempo el apóstol Pablo no conocía todavía a nuestro Señor Jesucristo. Él era perseguidor de la iglesia. Él era judío y era un soldado romano. Y él perseguía a la iglesia porque él pensaba que predicaban algo distinto de lo que Dios quería, algo distinto del propósito de Dios. Pero era porque todavía no tenía conocimiento. ¿Se entiende? Y entonces él había pedido una autorización a sus autoridades, a sus superiores, para poder ir a atrapar a los cristianos, los encerraban, incluso los mataban a los cristianos en ese momento, pero sin embargo tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que le dice el Señor, se presenta diciéndole, yo soy Jesús. ¿Sí? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Se lo voy a explicar un poquito para que se pueda entender. En ese tiempo, las personas que trabajaban en el campo, los campesinos, utilizaban una herramienta que se llamaba aguijón. Era un palo, o podía ser de metal también, era un pinche, ¿sí?
¿Para qué? Para pinchar el animal. Generalmente lo usaban cuando usaban a los bueyes para arar la tierra, ¿sí? Entonces el buey cuando araba la tierra y cuando los bueyes eran rebeldes, eran tercos, eran testarudos, se porfiaban y no querían avanzar, entonces el campesino lo pinchaba con el aguijón y entonces ese buey empezaba a caminar, ¿sí? Era el fin y el propósito de ese animal utilizado para hacer ese trabajo. Y cuando el buey se desviaba del camino, se torcía, ¿sí? Entonces el campesino otra vez con el aguijón lo encaminaba. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿pero qué pasaba? El aguijón no era para lastimarlo al animal, sino era para poder guiarlo para que el animal cumpliese su función, para que cumpliese el propósito para el que su dueño, su amo, lo tenía. ¿Amén? Entonces, esto mismo sucede en nuestras vidas. Cuando Dios nos llama y Él tiene un propósito para nuestras vidas, a veces nosotros nos podemos estancar un poquito y nos podemos retobar en contra de la voluntad de Dios, y ahí es cuando viene ese aguijón de parte de Dios, pero no es porque Dios te quiere lastimar, sino para que Dios quiera que su propósito se cumpla en tu vida. Amén. Entonces, el animal cuando era retobado, cuando era más chúcaro, cuando no hacía caso, ¿qué hacía? Daba patadas. Eso es dar coces contra el aguijón, rebelde, ¿sí? Esto cada uno de nosotros lo tenemos que llevar para nuestras vidas. Es una ilustración para nosotros. Amén. Entonces el animal daba coces contra el aguijón, daba patadas, se resistía a hacer la voluntad de su dueño, de su amo. Y eso es cuando nosotros nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pasaba? El buey no lastimaba a la persona y no lastimaba al aguijón, sino que sucedía que se lastimaba solo. ¿Se entiende? Se lastimaba solo. Y eso es cuando nosotros nos resistimos al llamado de Dios. Damos coces contra el aguijón. Y el Señor Jesucristo le decía a Pablo, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Y hoy el Señor te lo dice a vos, me lo dice a mí, no te resistas al llamado del Señor, porque dura cosa de dar coces contra el aguijón. ¿Cuántos de nosotros no hemos lastimado tanto en el mundo, viviendo una vida totalmente alejada de Dios? Y aún estando en el camino del Señor, cuando nos rebelamos y nos ponemos tercos y nos resistimos a cumplir la voluntad del Señor, al final de cuentas nos terminamos lastimando nosotros solos. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? Bueno, el segundo ejemplo es el mismo apóstol Pablo, pero ya después de algunos años, ya tenía un poco de trayectoria en el camino del Señor. Lo vamos a ver en 2 de Corintios 12, 2 de Corintios 12, versículo 7, y vamos a leer hasta el 10. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Qué impresionante. En este tiempo Dios había dado una revelación al apóstol Pablo, le había dado a conocer cosas muy espirituales, cosas que suceden en el cielo, cosas que a nosotros y a su iglesia y a las demás personas no se le había dado a conocer. Y Dios le dio a conocer a Pablo, ¿sí? Y entonces Pablo en un momento se estaba exaltando. ¿Qué estaba pasando? Se estaba, como decimos nosotros comúnmente, se estaba agrandando, se estaba ensoberbeciendo, ¿sí? Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a los cuales 3 veces rogué al Señor para que lo quitase de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ahora el apóstol Pablo decía esto, ¿no? Un hombre ya maduro.
Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahora el apóstol Pablo decía, está bien, Señor, yo acepto el aguijón que me diste. Muchos dicen que es una enfermedad que el apóstol Pablo tenía, o otros dicen otras cosas. Pero de una u otra manera era algo que a él lo limitaba, lo condicionaba. Vamos a suponer que era una enfermedad, ¿sí? Entonces esa enfermedad no lo mantenía a él en una condición de humildad y de dependencia de Dios. Entonces ese aguijón que él tenía no permitía que Pablo se agrandara y que se la creyera, ¿se entiende? Porque constantemente necesitaba de Dios. Entonces ese aguijón en su carne no era porque Dios era malo, todo lo contrario, era porque Dios era bueno y estaba cuidando el corazón de Pablo. Amén. Porque ¿cuál era el propósito de Dios para la vida de Pablo? Que Pablo sea hecho a la imagen de Cristo. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo mismo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que nosotros seamos hechos conforme a la imagen del Hijo. Para eso nos llamó el Señor, para que fuésemos igual que Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es el resultado? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se dan cuenta? Cuando una persona se mantiene mansa y humilde de corazón, ¿qué es un animal manso? Todo lo contrario al otro que se golpea solo, ¿verdad? Al que da coces contra el aguijón, al que se resiste a la voluntad de Dios. Si Dios es bueno y tiene buenos planes y buenas cosas para nosotros, ¿se dan cuenta? Pero sin embargo el animal manso y humilde, el hombre que es manso y humilde de corazón como nuestro Señor Jesucristo, recibe paz para vuestras almas. Amén. Entonces el apóstol Pablo había entendido. ¿Qué sería lo contrario? Lo contrario sería enaltecerse, agrandarse, ¿sí? El apóstol Pablo en ese tiempo en este tiempo se estaba agrandando, pero el aguijón era para que él se mantenga en una condición de humildad. Y sabe que esto nos puede pasar a nosotros, hermano. Yo cuando apenas empecé tenía que luchar con muchos pecados que eran fuertes en mi vida, ¿sí? Los vicios y otras cosas que eran fuertes, y yo luchaba porque quería santificarme para el Señor, porque quería estar bien, y para mí eso era una lucha. Pero sin embargo escuchaba hermanos que hacían más tiempo, que estaban en el camino del Señor, decía, bueno, primero vas a luchar con el alcohol, con la droga, con el cigarrillo, con algún vicio, con algo que a vos te atrae, pero después cuando ya no luches con eso, a veces vas a tener que luchar con la soberbia, porque después uno cuando empieza a hacer las cosas bien, que en realidad es Cristo, en la gracia de Dios, uno se empieza a enaltecer. Y a veces nosotros como hombres de Dios o mujeres de Dios, ¿sí? Como hijos de Dios, a veces tenemos que luchar con eso. Y de vez en cuando se ve que hace falta un aguijón, pero es por amor. Amén. Yo pensaba en el tema de las enfermedades. Algunos podrán pensar, bueno, el hermano no sabe lo que es esto. Bueno, sí sé lo que es estar enfermo. Y estuve muchas veces enfermo, estuve 3 veces en el quirófano, muchas veces estuve en las guardias de los hospitales, postrado en mi cama muchísimas veces, totalmente limitado, totalmente condicionado, pero yo había entendido que el propósito de Dios era que Él me iba a hacer igual que su Hijo, igual que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, naturalmente, en mi cuerpo puedo padecer la enfermedad, pero aún así con el entendimiento que Dios nos da, la revelación de su palabra, podemos gozarnos en el Espíritu sabiendo de que Dios va a cumplir su propósito. Amén. Y eso va a traer paz a su alma, hermano. Y yo le digo esto porque hago empatía con los hermanos que están padeciendo una enfermedad, o están padeciendo una dificultad, o están pasando algún dolor, y lo va a sufrir, sí, no le voy a decir. Pero eso va a ser en su parte natural, en su parte humana, pero usted aún en su espíritu se puede gozar por la palabra del Señor y por lo que Dios tiene para su vida. Entonces eso va a traer descanso para su alma. Amén.
Seguimos. Pablo entendía que el aguijón era para que no se desviara del camino, para que no se saliera del propósito de Dios. El aguijón lo mantendría en una condición de humildad. Pablo amaba a Dios y el aguijón lo ayudaba para bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Amén. Seguimos en Romanos 8, versículo 30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Acá encontramos 4 palabras clave: predestinó, llamó, justificó y glorificó. En este versículo habla en tiempo pasado, como algo que ya está hecho. Está totalmente seguro de esto. El apóstol Pablo había tenido revelaciones que a nosotros no se lo dio a conocer, pero Pablo por medio del Espíritu Santo y escribía como si fuera algo que ya está hecho. Los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. ¿Se dan cuenta que nosotros la glorificación va a ser en el tiempo de Cristo? Eso va a ser en el futuro, eso va a ser en el reino de los cielos, cuando nosotros seamos totalmente transformados por completo y vamos a ser igual que Jesús en nuestros cuerpos glorificados, de la misma forma que Él es glorificado en este tiempo. ¿Se dan cuenta? Pero eso va a ser en el futuro y sin embargo habla como si algo que ya hubiera hecho. Porque la revelación de Dios habla, porque también el Apocalipsis lo dice, que vamos a ser transformados y que vamos a tener la gloria como la del Hijo. Pero Él ya lo da como por sentado, Él ya lo da como por seguro. ¿Por qué? Porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Y eso tiene que traer mucha, pero mucha paz en nuestras almas a pesar de las dificultades. Amén. Dios es un Dios todopoderoso y Él nos llamó con un propósito eterno. Y ese propósito es que seamos como Jesús. Para eso fuimos llamados. Luego, dentro hay más llamados específicos. Justamente lo estábamos estudiando los miércoles. Pero bueno, seguimos. Después de haber dicho todo esto, pregunta lo siguiente, versículos 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué impresionante, ¿no? ¿Sabes lo que está diciendo? Si Dios ya se propuso hacer todo esto en tu vida, ¿hay alguien que se pueda poner? En realidad no sería en contra de nosotros, sino ¿alguien se puede poner en contra de Dios? O sea, de lo que Dios quiere hacer en nosotros sería. ¿Se entiende? ¿Alguien puede ponerse en contra de Dios? Esa fe tenemos que tener, hermano, de que Dios va a cumplir su propósito en nosotros y aferrarnos a la palabra de Dios y entonces poder alinearnos con su propósito. Y ya no vamos a andar dando cosas contra el aguijón, ya no vamos a estar rebelándonos en contra de Dios porque nos terminamos lastimando nosotros solos. ¿Se entiende? La segunda pregunta dice, versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, está diciendo, el que no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará? No, perdón, lo leo de vuelta. El que no escatimó, no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se dan cuenta? El Padre entregó a su Hijo en sacrificio por amor a nosotros, para que nosotros por ese sacrificio seamos redimidos, seamos limpiados de nuestros pecados, que nuestros pecados queden pagados, queden justificados. Y si Dios hizo eso, dándonos a su Hijo, dice, ¿cómo no nos dará con el Hijo todas las cosas que nosotros necesitamos? Amén. Ahora, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Acá es algo clave, ¿sí?
Muchas veces se hace énfasis en este versículo haciéndole creer a la gente que Dios le va a dar todas las cosas que ellos pidan para sus propios propósitos personales, ¿sí? Y Dios nos está enseñando eso. Dios no te está diciendo que Dios te va a dar todas las cosas para que vos cumplas tus sueños, tus anhelos, tus proyectos personales, terrenales, temporales, como nos enseñaba NASA, sino que todas las cosas que Dios te va a dar va a ser para que Él cumpla su propósito en tu vida. Y el propósito de Dios es, pero por lejos, muchísimo más grande que los nuestros. ¿Se dan cuenta? Los propósitos nosotros personales están bien, que nosotros tengamos sueños y seguramente Dios nos va a dar los recursos, las capacidades para poder hacerlo. Y está bien tener proyectos y eso está perfecto y no estoy hablando nada en contra de eso. Eso está muy, pero muy bien. Pero yo hoy quiero hablarle de lo que la Escritura dice y también desenmascarar a los que utilizan estos versículos para predicar otra cosa distinta. ¿Para qué? Para alimentar la avaricia que ya está en el corazón de la gente. No, predicar la verdad de Cristo para que nuestras vidas sean alcanzadas por su gracia y su poder nos perfeccione para su propósito. Amén. Hay cosas que Dios va a dar seguramente conforme a su voluntad. Bueno, eso ya lo había dicho. Y también pasa que si no le dicen estas cosas, mencionan el versículo y dejan que cada uno piense lo que quiere. ¿Sí? Si Dios te dio a su Hijo, ¿cómo no te va a dar con Él todas las cosas? Pero no te enseña para qué te dio las cosas. Y entonces vos no conocés la palabra del Señor. Y es obvio que vos vas a pensar lo que vos ya tenés en tu corazón, como decía NASA. Y entonces si vos tenés en tu corazón que Dios te haga millonario, vos vas a estar pensando de que Dios se dio a tu Hijo y todas las cosas te la va a dar para que vos seas millonario, exitoso. ¿Se entiende? Y no está hablando de eso la palabra. Hay personas que tienen la capacidad para hacer muchas cosas y está bien, y hay personas que tenemos la capacidad para hacer otra y eso no cambia y el propósito de Dios es el mismo para todo en general, este propósito. Después individualmente Dios le da diferentes capacidades a cada uno y va a ser usado conforme al llamado que cada uno tenga. Eso es otra cosa. Hoy estoy hablando del propósito general para todo. ¿Se entiende? Pero me pierdo, disculpe. Hay dos cosas. Hay cosas que Dios va a dar, perdón. Pero no se dice, acá estamos. Pero no se dice para qué Dios nos da a su Hijo y cuáles son las cosas que nos da juntamente con Él, ¿sí? A veces se predica estos pasajes, se utilizan estos versículos fuera del contexto, fuera del propósito de Dios, pero no se dice para qué Dios nos dio a su Hijo y no se dice tampoco cuáles son las cosas que Dios nos da juntamente con su Hijo. Dios nos dio a su Hijo para que fuésemos formados de vuelta a su imagen. La imagen del ser humano se corrompió en el huerto del Edén por causa del pecado y el ser humano perdió la imagen de Dios de la cual fue creado. A imagen de Dios lo creó Dios al hombre, ¿verdad? Pero por causa de ese pecado se perdió y ahora por medio de Jesucristo, sí, Dios nos devuelve esa imagen para que seamos de vuelta como el Hijo de Dios. Y las cosas que Él nos da juntamente con Cristo es para que se cumpla su propósito en nosotros. De eso está hablando la palabra, porque de eso está hablando el pasaje. El pasaje está hablando de que nosotros fuimos llamados para ser iguales a Jesucristo. De eso está hablando. ¿Se entiende? Dos de esas cosas son de las cosas que Dios nos da juntamente con Cristo. Son la justificación
de nuestros pecados y la intercesión por nuestros pecados. Qué impresionante. Y ahora uno puede decir, bueno, ¿de dónde sacaste eso? Lo leemos en los versículos siguientes. 33 y 34. Dios juntamente con su Hijo nos da la justificación por nuestros pecados y la intercesión por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros llegásemos a alcanzar a ser como Jesús. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué dice? Dios es el que justifica. ¿Se dan cuenta? Cuando Cristo murió en la cruz, nuestros pecados fueron justificados. Y al ser justificados, esa justificación nos ayuda a hacer el propósito de Dios. Ser de vuelta como Jesús, a la imagen, al propósito, al diseño original, ¿sí? Antes de que el hombre pecara y se corrompiera. Nos devuelve esa imagen. Y luego, pero ahí no termina la obra, sino que continúa. 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también que hace, intercede por nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahora creíste en Jesucristo, te arrepentiste de tus pecados, la gracia de Dios fue derramada sobre tu vida. Por el sacrificio de la cruz fuiste justificado. ¿Se dan cuenta? Tenés el perdón de tu pecado. Volvió de vuelta el Espíritu, la vida espiritual que no tenías, por gracia de Dios. Pero ¿qué sucede ahora? Pecás. ¿Te das cuenta? Le fallás a Dios. Pecamos porque somos imperfectos y lo vamos a seguir haciendo. ¿Sí? Ya no a propósito, vamos a luchar contra el pecado. Pero seguramente le fallamos. Y el que dice que no peca, dice que le hace mentiroso a Dios y Dios no miente. Y Dios dice que nosotros pecamos. Pero ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo estando ahí en el cielo? Intercede por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas para que su propósito se cumpla en nuestra vida? Dios intercediendo cada día para que nosotros sigamos llevando la imagen suya, la imagen del Hijo. ¿Se dan cuenta? Amén. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Cristo al morir en la cruz justificó nuestros pecados y cuando nosotros pecamos, Él intercede por nosotros. Otra de las cosas que también nos dio, el Espíritu Santo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Yo no los voy a dejar solo, dijo en un momento. Le voy a dar el Consolador, el Espíritu Santo, el Ayudador. ¿Se dan cuenta que Dios nos da todas las cosas para cumplir su propósito? Vamos a leerlo en el mismo contexto, Romanos 8, versículos 26 y 27. Estos dos versículos que le voy a leer son los dos anteriores al texto que estamos leyendo. Esto que le estoy leyendo es parte del contexto. Después usted léalo en su casa. 26, Romanos 8, 26. Y de igual manera, ¿qué dice? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Qué impresionante, nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros pidamos como conviene. El apóstol Santiago en su carta dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestro propio deleite. ¿Se dan cuenta? Está diciendo, pedís para tus propios deseos, pedís para tus propios proyectos, para tus anhelos personales, egoístas. ¿Te das cuenta? No está pidiendo para que se cumpla el propósito de Dios, pero dice que el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros podamos pedir como conviene, como nos conviene a nosotros. Amén. Después dice con gemidos indecibles. El 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque, ¿y qué dice esta parte? Dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. Qué impresionante, ¿verdad?
¿Se dan cuenta que el Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos y Él intercede por nosotros para que nosotros podamos, para que Él pide, para interceder, ¿para qué? Para que conforme a la voluntad de Dios intercede. Intercede para que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo. De eso está hablando, porque para eso te llamó el Señor, para tener una cantidad de hijos iguales a Jesús. Jesús es el primogénito. Amén. Él es el primero. Y luego todos nosotros, una multitud de hermanos iguales a Cristo. ¿Sí? Eso se había perdido por el pecado, pero Dios vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos y Él nos vino a rescatar. Amén. Dice que intercede por los santos. Nosotros somos los santos. La palabra enseña, lo digo para los hermanos nuevos. Santo quiere decir apartados del pecado, consagrados para Dios. ¿Se entiende? De eso está hablando. Vamos con otro versículo en concordancia con lo que le estoy compartiendo en Lucas 11. ¿Sí? En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 9. De 9 al 13. Dice: y yo os digo, Jesús mismo hablando, ¿no? Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre? Y luego hace una comparación, ¿no? El 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Creo que ningún padre haría eso con su hijo, ¿verdad? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, luego dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? Una casa, un coche, una empresa. No dice eso, hermano. ¿Qué dice? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden? ¿Se dan cuenta? Y el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene. Qué impresionante, ¿verdad? De esto está hablando el pasaje. Y yo lo digo porque la verdad yo me enojo, no sé si está bien o no, pero me enojo cuando veo las predicaciones de algunas personas que utilizan la palabra de Dios para otra cosa. Y bueno, yo quiero predicar la verdad. Quiero predicar lo que dice Jesucristo, lo que dice su palabra. Después si la gente lo recibe o no lo recibe, lo acepta o no lo acepta, eso quedará en cada uno con el Señor, ¿verdad? Yo por lo menos quiero hacer esto. Así que esto es lo que nos enseña. ¿Cómo no nadará con Él todas las cosas? Dice su palabra. Dios no envió a su Hijo a morir en una cruz para hacerte una persona exitosa en este mundo. Fue para algo mucho más grande y más excelente. Fue para hacerte conforme a la imagen de su Hijo. Impresionante, ¿verdad? Se dan cuenta que cuando nosotros le damos gracias a Dios, a veces hacemos locura a los cristianos, la gente por ahí que no conoce todavía al Señor nos ve como locos. A veces nos esforzamos, venimos con calor, con lluvia, con frío, y hacemos todas esas cosas. Creo que es porque hemos entendido que tenemos un propósito muy grande, ¿verdad? Y este debe ser el propósito, el anhelo de nuestro corazón, que Dios cumpla su propósito y poder alinearnos con Él, con Cristo, con su voluntad, ¿sí? Ahora Cristo intercede por nuestros pecados desde el cielo y en las moradas celestiales y eternas. Y el Espíritu Santo intercede por nuestros pecados en las moradas terrenales y temporales acá en la tierra, o sea, en nuestros cuerpos, ¿sí?
Tenemos a Jesucristo en el cielo intercediendo por nosotros, por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo dentro nuestro intercediendo también por nuestros pecados. Qué impresionante, ¿verdad? Cuánto amor de Dios. ¿Para qué hace esto el Señor? Para que nosotros no nos perdamos. ¿Se dan cuenta? Como si Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo por nuestros pecados, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Y estas son algunas, hay más cosas que Dios nos dio, ¿sí? Pero ¿cómo no nos va a dar todas las cosas juntamente con Cristo? ¿Quién se va a poder oponer a la voluntad de Dios? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Hay alguien que pueda resistir la voluntad de Dios? Dios nunca conoció la derrota. Todo lo que quiso hacer, lo hizo. Y todo lo que Él se propuso en su corazón, lo va a hacer. Cuando vos te rebelás en contra del Señor, te estás rebelando en contra de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es perfecta, dice, y también dice que es agradable. Nosotros lo hacemos de testarudo nomás. Por eso damos coces contra el aguijón y nos lastimamos nosotros mismos. Pero cuando entendemos y lo aceptamos, porque a veces entendemos pero no lo aceptamos, cuando recibimos la palabra del Señor con un corazón manso, como decía Nasa, una persona que se dejó enseñar, el eunuco, un hombre que estaba en un cargo grande, él era un funcionario de la reina, estaba en un lugar de privilegio, era un tesorero, era una persona que tenía un alto rango, tenía estudios, sin embargo se dejó enseñar por Felipe. ¿Se dan cuenta? Ese hombre tuvo un corazón manso y enseñable, como decía Nasa. Y ese mismo corazón tenemos que tener nosotros. Amén. Y Dios va a cumplir su propósito. Vamos a Romanos 8, también en el mismo contexto, versículo 11. Un poquito más atrás. Romanos 8, 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué impresionante, ¿no? El Espíritu Santo de Dios mora en todos aquellos que recibieron su llamado. Qué impresionante. Si hoy estás en este lugar o estás mirando la transmisión también, te quería alentar a que no rechaces el llamado de Dios, sino que lo recibas, y que Dios tiene un verdadero propósito grande para tu vida, y ese propósito es transformarte a la imagen de su Hijo. Amén. Y ese Espíritu Santo que mora va a empezar a morar en tu vida el día que lo recibas. Ese Espíritu Santo te va a ayudar en este tiempo acá en la tierra, pero el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo va a transformar tus cuerpos en cuerpos celestiales. Qué impresionante, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. El Hijo intercede desde el cielo y el Espíritu Santo desde la tierra. El que no nos mezquinó, el que no escatimó, no nos negó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Impresionante, ¿verdad? Y para que nosotros lo sepamos, lo creamos y lo vivamos, nos dio el conocimiento de su propósito por medio de su palabra. Qué impresionante, ¿no? Todas estas cosas que nosotros hoy hablamos, todas las cosas que hoy nosotros podemos llegar a conocer, lo podemos llegar a conocer por medio de su palabra. Y la palabra también dice que agradó a Dios salvar a los creyentes, a los que creen, por la locura de la predicación. La palabra de Dios.
nos fue dada juntamente con Cristo. Amén. Todas las cosas que el ser humano necesita para que el propósito de Dios se cumpla, nos fue dada. Ahora yo lo puedo recibir o lo puedo rechazar, porque el hombre tiene voluntad. Dios le dio voluntad al hombre y el hombre puede decidir. Amén. Pensaba en el apóstol Pablo. A Pablo algo que también lo ayudaba para bien, lo acabo de leer, fue el aguijón. Ese aguijón en su carne que él tenía, esa debilidad que él tenía, le ayudaba para bien, para que él no se exalte, para que él no se salga del camino, del propósito. Pablo cada día debía ser transformado a la imagen de Dios y ese aguijón lo ayudaba para que él pueda ser encaminado en ese propósito, en ese rumbo, en esa dirección, ¿sí? Y nosotros cuando conocemos el propósito de Dios tenemos un rumbo claro para nuestras vidas. Y si a veces es necesario que tengamos un aguijón en la carne, bendito nuestro Señor Jesucristo que nos ama. Y a veces nos tiene que dar ese aguijón en la carne, aunque no nos guste. A mí no me gusta estar enfermo. ¿Se entiende? A mí no me gusta padecer, no me gusta sufrir, no me gusta pasar necesidades. Pero si es necesario, gloria a Dios porque me ama y porque me quiere llevar a buen puerto, porque me quiere llevar a que yo sea como su hijo. Amén. Y a vivir para siempre una eternidad con Él. Yo creo que una persona que recibe esta palabra va a tener paz en su corazón a pesar de las dificultades y a pesar de las dolencias, porque padecemos. Somos seres humanos, tenemos dolores físicos, tenemos dolores también en el alma, heridas del alma también, que nuestro Señor Jesucristo también sana. Pero, como lo decía recién, no podemos gozar en el espíritu. Amén. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres espirituales, porque entonces vamos a alcanzar madurez y ya no vamos a andar renegando de las cosas de Dios. Nos vamos a acoplar al Señor, manso y humilde, para que su propósito se cumpla en nuestra vida. ¿Seguimos? Romanos 8:35, en el mismo pasaje. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? No hay nada, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nos dio a su Hijo, nos dio al Espíritu Santo. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo, porque mora en nosotros. Impresionante, ¿no? Una angustia, pasar un momento difícil, pasar un momento de enfermedad, cosas que nos suceden en esta vida, no te pueden separar del amor de Cristo. No te pueden separar del Espíritu Santo de Dios si mora en vos. ¿Se dan cuenta? El hombre puede hacer muchas cosas. Hay personas que la padecieron mucho en este tiempo y hoy también en otros lugares. Pero el hombre o la circunstancia no te pueden sacar a Cristo de tu corazón, de tu vida. No lo pueden hacer. ¿Se entiende? Recordaba, había posteado una imagen de esta mujer de Italia, la presidente. En un momento ella hablaba y me impactó con la seguridad y la fuerza que decía: soy mujer, soy italiana, soy cristiana, decía, no me lo pueden sacar, decía. ¿Y sabe por qué lo decía? Se lo decía a todos esos que vienen con las ideologías, a todo el wokismo que se le dice, a todo el progresismo, esas ideologías totalmente perversas que van en contra del diseño de Dios, en contra de la familia, en contra del matrimonio, en contra de la identidad de cada una de las personas. Y esa mujer se plantaba en ese momento ahí, me impactó y me gustó.
Y eso es la seguridad y la plenitud que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Que nosotros, si somos cristianos, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. ¿Se entiende? Eso no te lo pueden quitar. La circunstancia, la vida, te va a tocar pasar por momentos difíciles, pero nada te puede separar del amor de Cristo. Nada te puede separar del amor de Dios. Amén. Pensaba mientras leía por qué Dios le diría a su iglesia, hablando de los que predican mal la palabra de Dios para lucrar, para hacer dinero con la gente. Pensaba, ¿por qué Dios le diría a su iglesia que serían exitosos en este mundo y luego decirle que morirían por su causa? Lo digo porque utilizan estos pasajes, ¿no? Pedí y te va a dar, llamá y se te van a abrir, y ahí empiezan a enumerar, se van a abrir los portales de bendición y van a llover las bendiciones sobre tu vida, y utilizan estos pasajes para hacer todas estas cosas. Y Dios no está hablando de eso, Dios no está enseñando de eso. ¿Por qué Dios le va a decir a la iglesia, mirá, vas a ser una persona totalmente exitosa en esta vida, y después le va a decir en el mismo pasaje, van a morir por mi causa? ¿Se dan cuenta? Y los cristianos morían por la causa. Y morían felices y morían cantando algunos, y eran torturados. ¿Por qué morían eso? Porque ellos habían entendido que el propósito de Dios era ser igual a Jesús allá en el cielo. ¿Se dan cuenta? Eso habían creído. No habían hecho tesoros acá en la tierra, sino que habían hecho tesoros en el cielo. ¿Se dan cuenta? Entonces, donde estaba su tesoro, lo más valioso que ellos tenían, era en el cielo. Era estar con Jesucristo. Ese es el tesoro que cada cristiano debe tener. ¿Se dan cuenta? Amén. Lo leemos, lo que le estoy diciendo. Versículos 36 y 37. Como está escrito, estamos leyendo el mismo pasaje. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Qué impresionante, ¿verdad? Cómo se utilizan estos versículos para decir otras cosas que nada que ver lo que enseña la palabra. Y eso desvía a la persona y le hace daño, pero le hace mal, le hace mucho mal eso, porque la persona, en vez de conocer la verdad de Cristo, conocen una mentira de los hombres, que dice, como dice la palabra, que detienen con injusticia la verdad. ¿Se dan cuenta? Y nosotros no, tenemos que predicar la verdad. Versículo 37. Antes, o sea, vamos a ser muertos, como dice, que eran muertos en todo tiempo, que eran contados como ovejas de matadero, pero le dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Impresionante, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, que venció el pecado y la muerte. Y ahora dice que nosotros somos más que vencedores, pero dice, por medio de aquel que nos amó. No es por nosotros mismos, no es por tu fuerza, por tu inteligencia. ¿Se dan cuenta? Es por medio de Jesucristo. Más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó. Esta es la gracia vencedora de nuestro Señor Jesucristo operando en nuestras vidas. Es el amor sin merecimiento que nos va transformando a la imagen del Hijo. ¿Se dan cuenta? Es el amor de Dios, es la gracia de Dios obrando en cada una de nuestras vidas que nos va transformando a la imagen de Jesús. Amén. Es un amor que no se da por vencido. Anotado. Qué impresionante, ¿no? El ser humano a veces se cansa y deja de amar, porque ese es el amor humano, pero el amor de Dios no se da por vencido. Le vas a fallar a Dios,
te vas a caer, te vas a levantar, vas a pecar en contra de Dios, pero Dios no te deja de amar. ¿Se dan cuenta? Ese amor te va a llevar al arrepentimiento. Hay un versículo que lo dice, no sé si lo voy a recordar bien, pero dice, olvida su benignidad, su bondad, su paciencia y longanimidad que te guían al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? El amor de Dios nos guía al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pecado es el que nos lastima, nos daña, nos hace mal. Pero el amor de Dios nos guía al arrepentimiento. ¿Sí? Así que, bueno, por ahí ya voy a estar cerca de terminar. Uno dice así, pero a veces va agregando cosas. Así que le quería pedir a los hermanos si podría estar pasando de la alabanza, los hermanos de la música. Y vamos a leer mientras. Versículo 38 y 39. Dice, por lo cual estoy seguro, acuérdese de esta palabra, estoy seguro. Pablo está hablando con toda seguridad, en realidad es Dios hablando a través de la vida de Pablo. Creo que Dios está seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Da un aplauso al Señor. Sí. Gloria a su nombre. Bendito Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Acá le voy a leer algunos puntos que meditaba mientras pensaba en estas cosas. Y como recién le decía, a veces, bueno, es difícil estar acá adelante, no es fácil. Pero el poder exponer la verdad, la exposición de su palabra alumbra, dice, hace sabio al sencillo. Hermano, nosotros de ninguna parte se nos hubiera ocurrido estas cosas. Es algo que Dios nos dio, ¿se dan cuenta? Sin que nosotros los merezcamos. Y los quería alentar en esta mañana a que cada uno de nosotros recibamos su palabra, que la recibamos, que aumente nuestra fe para seguir perseverando. Pensaba ayer qué lindo y qué hermoso cuando salimos como iglesia ahí a la calle y encontrar personas que están en condiciones de necesidad, no solamente necesidad física también, pero la principal necesidad es la necesidad espiritual. Y pensaba que como iglesia debemos crecer, debemos madurar, ¿sí? Y poder predicar la verdad y que Dios y su gracia, su misericordia vaya añadiendo a su iglesia. Como en este día los hermanos van a pasar por las aguas, una bendición tremenda. Anotaba algunos puntos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. En este caminar somos imperfectos, pero el día de nuestro Señor Jesucristo, el día que estemos junto con Él, vamos a ser transformados por completo. Dios comenzó en nosotros su obra y la va a terminar. Amén. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Para que fuésemos formados conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Hace un tiempo pensaba yo, cuando ayer justo se lo compartí a un hermano, a una persona que le estaba predicando, porque esa persona estaba en una condición muy crítica de salud. Y yo le predicaba y le compartía de que cuando yo había creído en nuestro Señor Jesucristo, al poquito tiempo había caído internado en el hospital
Y me estaba muriendo, ya no había, los médicos ya no podían hacer más nada, lo que tenían que hacer lo habían hecho. Y solamente faltaba esperar y cada día era peor, cada día peor, peor, peor. Y gracias a Dios me visitaba mucha gente, visitaba muchos familiares, amigos, algunos hermanos de la iglesia, poquitos hermanos porque en ese tiempo todavía no tenía mucha relación con los hermanos. Y yo les predicaba, ahí decía que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, y me miraban con una cara. Mi tía, me acuerdo, miraba con una cara, me veía a mí en la condición que yo estaba, y yo le decía, pero a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y luego había otro familiar que decía, no, vamos a hacer un trabajo con una señora para que te saque de acá porque vos tenés un espíritu de muerte y no sé cuánto, y esa señora, mira, le digo, yo creí en Jesucristo. ¿Y Jesucristo me va a sacar del hospital? ¿O Jesucristo me va a llevar con él? ¿Se entiende? Porque yo había creído en el Evangelio de la salvación de mi alma. Y había creído que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y ayer se los compartía esto. Y luego de un tiempo predicaba y hacía el trabajito que estábamos haciendo ayer. Y le había propuesto a un amigo del barrio ir a predicarle. Yo voy a tu casa, le digo. ¿No querés venir a la iglesia? Yo voy. Dame esa oportunidad. Un día aceptó. Y yo le decía, mirá, yo trabajo así, estoy con las personas de las adicciones. Y vamos acá y hacemos esto y hacemos aquello. Y me dice, ¿y a vos te pagan? Y yo lo miro y le digo, sí. Sí, me pagan, le digo. ¿Sabe que Jesucristo me pagó dándome la salvación de mi alma? Me pagó librándome de la enfermedad. Me pagó haciéndome libre de toda la adicción. Me hizo libre de la cocaína. Me hizo libre del alcohol, del cigarrillo y de tantos pecados y de tantos traumas, tantas heridas que tenía en mi corazón, que padecía dolencia. Dios me hizo libre. Le digo, ¿sabés que me dio una familia? Le digo, me dio una mujer. Ahora tengo una mujer, tengo un hijo. Le digo, en ese tiempo tenía un negocio. Mira cómo me paga Dios, me hizo prosperar. Y ese hermano me miraba. Ese hermano terminó creyendo. Se convirtió al Señor. Y al final de cuentas, ese hermano me ganó la carrera. Partió él primero con el Señor. Gloria a Dios. A él lo invitaban de esas iglesias que le predican prosperidad y mentiras y cosas a la gente, y él, estando enfermo y en la condición que se encontraba muy crítica, le decía que no. No, yo creí en el Evangelio de la salvación del alma. Este es el verdadero Evangelio, hermano. Algunos podrán prosperar más, otros menos. Dios va a hacer cosas muy lindas en nuestras vidas. Pero el principal propósito es que nosotros seamos como Jesús. Y yo los quiero alentar a que ya no estemos dando cosas, me pongo porque yo también soy medio retobado, como quien dice, a no estar dando cosas contra el aguijón, a no resistirnos a la voluntad de Dios, porque nosotros nos resistimos a la voluntad de Dios y nos lastimamos nosotros solos, hermano. No es castigo de Dios, solo nos hacemos daño. ¿Se dan cuenta? Pero Dios tiene un propósito hermoso para nosotros. Y Dios quiere usar a su iglesia. Dios quiere usar a sus hijos. Amén. Como lo está haciendo. Lo está haciendo. Así que esto era lo que le quería compartir en esta mañana. Que creamos en Jesucristo. Que creamos en el Evangelio de la salvación. Y que sigamos perseverando en su camino. Aprendiendo y siendo guiado por Él por medio de su palabra. Y su Espíritu Santo nos va a ayudar, porque Él nos no dejó solo. Amén. Nos ponemos de pie. Bendito Señor. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por lo que hizo
Ya está hecho, consumado es, dijo en esa cruz. Pablo hablaba, estoy seguro, decía, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendito Dios. En esta mañana te damos gracias, Padre. Gracias por esta obra maravillosa, Señor. Nunca se me hubiera ocurrido la primera vez que visité a una iglesia, Señor. Nunca hubiera pensado que tú tenías esta cosa tan grande, tan maravillosa, este propósito tan excelente para mi vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús quiero orar por cada uno de mis hermanos que están hoy presentes, los que nos miran por la transmisión, los que no pudieron venir y los que van a llegar. Padre, que tu palabra sea revelada. Padre, golpea los corazones de alguna manera tan fuerte, Señor, que los quebrante, Padre Santo. Recordaba el primer discurso de Pedro, la primera predicación, Señor. Después de haber sido lleno del Espíritu Santo, se levantó a predicar tu palabra. Y dice que los hermanos que estaban en ese lugar habían creído y se compungieron de corazón y dijeron, hermanos, ¿ahora qué haremos? Y le dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Qué impresionante, ¿verdad? Padre, te ruego por ese regalo. Te ruego para que aumentes mi fe. Te ruego para que aumente la fe de mis hermanos presentes hoy en este lugar, para poder creer en tu palabra, Señor, y para poder aferrarnos a tu propósito. Padre, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Danos corazón entendido y sabios para no resistirnos, para no dar coces contra el aguijón, Señor. Y sobre todas las cosas te pido por tu Espíritu Santo. Bendito Señor, haz morada en nuestros cuerpos mortales. Espíritu Santo de Dios, te ruego, Señor, que redargullas cada pensamiento contrario, que derribes toda altivez de espíritu, que rompa con toda fortaleza en la mente de incredulidad, de inseguridad, Padre Santo, y que cautive los pensamientos hacia tu voluntad. Padre, te damos gracias en esta mañana y a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Mi Padre me